Carles Puigdemont, desde Bruselas, se aparta, renuncia, no va a ser presidente de la Generalitat de Cataluña. Atención porque hay un montón de reacciones políticas. Él dice que se aparta provisionalmente. Provisionalmente, que tiene pinta de ser para mucho tiempo. Puigdemont ha elegido al que puede ser su sustituto. Y hay lío. Ha elegido al líder de la Asamblea Nacional Catalana, a Jordi Sánchez, como candidato para la investidura. Decimos, hay lío político, hay lío jurídico, hay lío legal. Porque Jordi Sánchez está en prisión desde hace 137 días. Forn y Junqueras desde hace 4 meses. Pero claro, Sánchez está en prisión. Puigdemont se aparta, pero el horizonte no está despejado del todo, porque Sánchez puede ser investido si está en prisión. Todo apunta a que la justicia, Llarena, no se lo va a permitir, pero, como decíamos, es la notícia de la setmana. Puigdemont renuncia. Avui he informat el president del Parlament de Catalunya que de manera provisional no presenti la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat i li he demanat que s'iniciï el més ràpidament possible la ronda de contactes amb els diferents grups parlamentaris per procedir a l'elecció d'un nou candidat a ser investit com a president del govern autonòmic. Junts per Catalunya proposarà al diputat Jordi Sánchez com a candidat. Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. ¿Puede ser Jordi Sánchez el candidato a la investidura, sí o no? Bueno, candidato a la investidura puede serlo. Es decir, que la propuesta que se haga ante el Parlamento, el presidente del Parlamento, eso lo puede hacer. Ahora la pregunta es, ¿el juez de instrucción del Tribunal Supremo, el juez instructor del Tribunal Supremo, le autorizará a la sesión de investidura? Yo ahí tengo que hacer un par de reflexiones. Por un lado, el precedente que hay en el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el año 87, cuando se permitió Juan Carlos Jordi acudir a su sesión de investidura, en el bien entendido de que en aquel caso no había ninguna posibilidad de que saliera elegido, y en este caso hay una posibilidad cierta de salir elegido, y en segundo lugar... es discrecional. Bueno, es que... ¿Es discrecional políticamente hablando, digo, para la justicia? Jurídicamente hablando. Jurídicamente tendrá que valorar las circunstancias... Se puede argumentar una cosa y la contraria. Bueno, habrá que valorar las circunstancias del caso. Pero esto no está establecido por ley. Del caso concreto. Esto no está en todo caso, bien vamos a ver. regulado. Sí, pero... Tengo la sensación de que entonces el juez puede decidir una cosa que sí, en el caso de Jordi. Como no va a ser, y en este caso, que no, como puede ser... No, lo que pasa es que los jueces tenemos que argumentar en derecho. Lo que sí digo es que la legislación electoral, si permite a una persona que tenemos que pensar, primero, goza el derecho fundamental a la presunción de inocencia, ni siquiera está procesado, está investigado, además, no por rebelión, sino por sedición. Si la legislación electoral permite a esa persona presentarse como candidato a las elecciones, hay un derecho fundamental en juego también, que es el derecho a participar en los asuntos públicos. Magistrado, ¿me está usted diciendo que entonces Jordi Casas debería ser... Jordi Sánchez. Jordi Sánchez, es que voy a hablar con Jordi Casas, pero Jordi Sánchez debería ser el candidato en la investidura. Debería ser, no, que tendría la posibilidad de acudir al Parlamento de Cataluña, porque hay derechos fundamentales que están en juego y deben de respetarse. Si Llarena dice que no... Bueno, pues habrá que ver la argumentación, habrá que estudiarla y, en fin, y poder emitir una crítica. Acaba de hablar Carles Puigdemont con Jordi Basté desde Bruselas, en RECU. Cristina Pardo, vamos a ver. ¿Por qué renuncia y por qué ha elegido a Jordi Sánchez? Bueno, pues él dice que Jordi Sánchez tiene que ser el candidato porque es una persona transversal que además se ha caracterizado por su civismo. Jordi Sánchez crec que representa també, més enllà de la seva pertanyença a Junts per Catalunya, una manera d'entendre la política per aquest moment precís, que és una manera de fer política molt transversal, que ultrapassi les costures dels partits polítics tradicionals, que pugui connectar amb diferents sensibilitats del país i que al darrere seu hi té una, per mi, admirable, que fa anys que el conec, una admirable trajectòria de civisme. Y añade Carles Puigdemont una amenaza. Si no les dejan a ellos el elegir candidato, podrían ir a nuevas elecciones en Cataluña y en todo caso habría un colapso en España. Si l'estat espanyol continua sense acceptar els resultats del 21 de desembre, que el Parlament prengui una decisió que els ciutadans no autoritzen, probablement portarà un col·lapse constitucional, però serà una tremenda irresponsabilitat per part del govern espanyol.
José Miguel Contreras, tus primeras sensaciones después de esta noticia. Puigdemont renuncia, se aparta, dice que provisionalmente, pero va a ser para mucho tiempo, y elige a Jordi Sánchez, que tiene un lío monumental, parece que no le va a dejar. El sustituto sería Turull, que también está imputado. Bueno, es muy interesante analizar el discurso de ayer de Puigdemont, porque desde luego, digamos que tiempo se han tomado, tenían tiempo para elaborarlo. Es un discurso de 16 párrafos que, si se estudia uno a uno, en cada párrafo hay claramente una idea a transmitir y que yo creo que completa lo que es ahora mismo el ideario del independentismo y particularmente de Puigdemont. Supongo que no hay hueco para hacer análisis de los 16 puntos, vamos a elegir el primero de ellos, o el más importante, que seguramente yo creo que es la idea de que la prioridad absoluta que parece marcar Puigdemont es diferente a la que había hace unos meses, y yo creo que esto es una buena noticia y es tranquilizador en términos de evitar conflicto social y conflicto en la calle. Otra cuestión es la complejidad política, jurídica que acompañe. Parece evidente que el tema de la independencia como objetivo inmediato ha quedado desplazado y que ahora mismo estamos hablando más de cuestiones que yo creo que tienen que ver con la situación en prisión y la propia situación de Puigdemont, que en varios de los momentos del discurso queda bastante claro. Hay una idea que él transmite, y terminamos con esto, que es... al final él define claramente y explicita en el discurso el objetivo. El objetivo es internacionalizar el conflicto para buscar una mediación y una negociación con el gobierno español. Evidentemente, esa negociación y esa mediación yo creo que habla más ahora, y es la diferencia de la situación judicial y el proceso en prisión de algunos de los miembros, que de la independencia en sí misma. Bueno, pues como espere negociar con el gobierno de España, que espere sentado. 11:16, en la prisión de Soto del Real está, bueno, 137 días lleva ya Jordi Sánchez, también Jordi Cuixart, el líder de Òmnium Cultural, pero claro, Jordi Sánchez ahora mismo es elegido para la investidura. Roger Torrent va a iniciar la ronda de contactos y va a decir, Jordi Sánchez, pero tiene un lío. Todo el mundo apunta que Llarena no le vas a dejar salir de prisión. No sé si hay algún tipo de comunicado, tuit, mensaje, Instagram de Jordi Sánchez en las últimas horas, después de saber que Puigdemont le ha elegido a él como candidato. Andrea Liau, prisión. Poco después de ese anuncio de ayer de Puigdemont, Antonio, Jordi Sánchez, a través de su cuenta de Twitter, decía que este relevo, esta candidatura, para él es un gran honor y una enorme responsabilidad, y además deslizaba otra idea, y es que para él Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers encarcelados por el 155 son el verdadero govern. Estefanía Molina, en Nacional.cat, Jordi Sánchez el elegido, pero claro, todo apunta que lo va a tener muy difícil para ser el candidato. Claro, la cosa es que creo que hay debate constitucional, porque hay mucho constitucionalista, incluso hoy el magistrado está diciendo, oye, no es una persona condenada, no está procesada por rebelión. Exacto, sí, desde luego, como decía Cristina, yo creo que detrás de la propuesta de Jordi Sánchez, por un lado hay correr la lista, es decir, él es el segundo de a bordo de Puigdemont y una persona de su máxima confianza, pero también hay una voluntad de mantener ahí la afrenta con el Estado y, en cierto modo, de retratarlo, porque, como decía el magistrado, pues evidentemente hay un debate en torno a si le van a dejar salir de prisión, y si no le dejan salir de prisión, el propio Puigdemont decía en la entrevista pues que el Estado español demostrará, entre comillas, según él ha dicho, que es un Estado de bajísima calidad. Por tanto, yo creo que hay una voluntad de mantener esa afrenta, y si no se permite a Jordi Sánchez pues ir a elecciones que en cierto modo seguirá bloqueando la política española. Claro, lo que pasa... espera un momentito, magistrado. A ver, Pedro Gómez, en el Tribunal Supremo, porque claro, todas las informaciones apuntan a que Llarena no es oficial, nadie lo ha confirmado, pero todo apunta a que Llarena no va a permitir a Jordi Sánchez salir de prisión para estar en la investidura, y si no está presente, la investidura no puede ser ni por delegación ni telemática, eso ya lo sabe bien Puigdemont. ¿Sabemos algo de Pablo Llarena, del magistrado supremo, sobre el asunto Jordi Sánchez? Pues es que Jordi Sánchez tendría muy difícil o casi imposible salir de prisión si fuese designado como candidato a presidente de la Generalitat. Desde que cogió el caso Llarena han sido 2 veces las que ha rechazado su puesta en libertad. La primera por un riesgo, precisamente por su cargo político, por un riesgo de reiteración delictiva, ya que su entorno, dice Llarena, todavía está intentando conseguir una autonomía independiente saltándose las leyes. Y también le negó acudir al anterior pleno del Parlamento, decía, porque no se podía garantizar la seguridad en las calles y podría haber brotes y tumultos y enfrentamientos entre los ciudadanos, y nada de esto ha cambiado en los últimos días. Ignacio González Vega. Sí, no, es verdad que hasta ahora las 2 veces que ha intentado acudir como parlamentario a la sesión constitutiva de la Cámara Catalana y a la sesión de investidura no se le permitió. Luego es previsible que
en base a esos anteriores precedentes, como no hay 2 sin 3, pues no tenga. Eso sí, eso va a complicar la situación. Insisto, de todas maneras, cuando se hablaba de las elecciones, el problema está si el auto de procesamiento, como el otro día el ministro de Justicia señalaba que sería para este mes, o marzo decía, ¿no? Para marzo, ya estamos ahora en marzo, si se cumplen pues entonces habría una suspensión automática de todos aquellos que hayan sido procesados por delito de rebelión. Y si se convocan unas elecciones, pues quedarían fuera de la... Se lo voy a preguntar de manera muy sencilla. ¿Es constitucional que no se le permita a Jordi Sánchez estar presente en la que puede ser su investidura? ¿Sí o no? A mí me parece que hay unos derechos fundamentales que están implicados. Ahora bien, hay que saber, un jurista tiene que leer la argumentación que va a utilizar el instructor y en ese caso podremos hacer valoraciones. Hasta ahora solamente estamos hablando de un nivel teórico. Imaginamos, hipótesis de trabajo, Jordi Sánchez puede que no sea, es decir, que llegue el viernes, si el viernes es el pleno del Parlamento, llega el viernes y Jordi Sánchez no está allí porque el Supremo ha dicho que no sale. Y eligen a Jordi Turull, que está imputado también, está en libertad provisional. ¿Jordi Turull podría ser entonces el candidato? Jordi Turull podría ser el candidato porque está investigado, todavía no procesado. Cuando se habla de procesado sería equivalente a imputado. Está procesado, pero no está procesado. Pero podría ocurrir y en libertad provisional. Claro, pero podría ocurrir que el señor Turull fuera investido, pero cuando se dictara el auto de procesamiento se le procesara por rebelión, con lo cual automáticamente perdería la condición de presidente de la Generalitat. Es decir, que puede ser elegido. Está presente en la investidura. Siempre y cuando se haga antes del auto de procesamiento. Claro, el auto de procesamiento de aquí al viernes no da tiempo. Sí. Es una cosa muy compleja, ¿no? Complejidad, especial complejidad, tienen 18 meses. Ahora le pregunto por esto. Pero claro, puede ser Jordi Turull, Javier Aroca, durante unos meses, 2, 3, 6 meses, máximo un año, hasta que esté procesado, si es que se le procesa, pero todo apunta a eso. Es decir, si Sánchez no es Turull, pero durante un ratito. Y entonces habría que buscar un tercero, Aroca. Sí, no, el lío es potente, ¿eh? Todo apunta a una batalla permanente, pero vamos a ver, cuando una de las críticas que se le hace al soberanismo es que juega, ¿no? Claro, el soberanismo porque juega, deberíamos de preguntárnoslo. Yo creo que juega porque sabe que en esa partida pone en evidencia como mínimo las debilidades del Estado en la respuesta que le está dando al conflicto catalán y desde luego muy concretamente pone en evidencia la separación de poderes, que a veces a mí me da la impresión... Bueno, pero ahora no, si también le voy a dirigir unas palabras... Señor ¿le quieres dar caña? Sí, bueno, caña entonces no, empiezas. Caña no. Sí, además tengo mucho respeto y mucha admiración a Ignacio. No quiero decir que a veces esa separación de poderes parece estar derogada o aplazada por la razón de Estado. Y eso es muy preocupante, me preocupa eso, mira, tú 2 veces has dicho, Antonio, has dicho todo apunta, tú has dicho 2 veces todo apunta. Sí. El que más ha apuntado ha sido el gobierno, que se ha adelantado incluso a Antonio García Ferrera para decir el juez no permitirá que yo no he ido al gobierno a decir eso. Yo no he ido al gobierno a decirlo con esa rotundidad. Bueno, yo lo digo. Me inquieta eso, me inquieta que ya periodistas tan importantes como tú o como y tertulias ya den todo apunta, el gobierno dice no que apunte, es que lo Pero Llarena no se ha pronunciado todavía. Bueno, es lo que no se ha pronunciado. Bueno, ahora las informaciones, digamos, de ese entorno del Supremo apuntan a eso. ¿Por qué decimos todos que todo apunta, incluido miembros del gobierno? Y me inquieta mucho las palabras del magistrado Ignacio. ¿Qué te inquieta? Pregúntale. Hombre, me preocupa porque llego a la conclusión de que el Poder Judicial, como nos enseñaba en la facultad, es uno, pero que las doctrinas son erráticas. O sea, yo no sé qué es lo que pasa. Y claro, por lo que acaba de decir, invocando al juez instructor del Supremo, a mí me da la impresión de que se consolida en España, en la España jurídica, con trascendencia en la España política, un vicio muy denunciado dentro de la ciencia jurídica, por lo menos en el sistema español, que es el juez instructor legislador. O el juez instructor, claro, es que aquí los jueces, mire usted, si Ignacio dice, sin decirlo,
que lo que se puede decidir, el todo apunta, tiene andares de inconstitucionalidad, lo que pasa es que él no lo dice, pues claro, los magistrados ante ellos no se pisan la goma, ni la manguera. Él no lo dice, él lo dirá con todas las reservas, cuando si se con produce, mesuras, que no es ni como tú ni como yo. Y muy leído y muchas cosas, y además con unos artilugios narrativos para que no nos demos cuenta que está desautorizando a otros jueces, pero si es que el juez instructor, legislador, es un vicio en nuestro ordenamiento que está produciendo desencuentros políticos de primer nivel, Por tanto, yo estoy muy preocupado porque se pueden llegar a soluciones políticas con el amparo y la apariencia de soluciones jurídicas que nos van a llevar a un callejón sin salida. Vamos a ver, yo soy el portavoz de una asociación, no solamente magistrados, sino el portavoz de una asociación de jueces y represento a un colectivo de jueces y juezas, con lo cual mis palabras tienen que ser medidas. Yo he hablado del marco conceptual, los derechos fundamentales que están en juego. Obviamente los jueces tienen por misión, dentro de un Estado de Derecho, interpretar y aplicar las leyes. Y habrá que ver los argumentos que se utilizan para poder rebatir o no o para poder decidir en última instancia. Claro, aquí yo he hecho una predicción cuando lo normal es... Pero claro, yo he hablado de dos precedentes en este caso en concreto. No se le ha permitido acudir a la sesión constitutiva de la Cámara ni a la sesión de investidura, con lo cual es previsible que el juez decida dicte esa resolución. Ahora bien, yo hablo de esos derechos fundamentales. Contra la decisión del señor Llarena, que habrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y en última instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con lo cual, pero en fin, yo creo que el derecho, lo que tenemos que acostumbrarnos es que el derecho no es como las ciencias exactas. 2 y 2 son 4, pero en derecho... Entonces en derecho 2 y 2 pueden ser 5. Sí, o 3. En este caso apunta que van a ser 3. El problema, Ignacio, que aquí en el derecho no es que 2 y 2 no sean 4, es que hay muchos matemáticos. Por ejemplo, yo he escuchado a un matemático, que es el juez al que te acabas de referir, decir que no emite orden de detención y entrega europea o orden de extradición con relación a Suiza porque no se puede basar solamente en sospechas de que hay un delito de rebelión. Mire usted, si solamente hay sospecha en un delito de rebelión, ¿por qué lo tiene usted en prisión preventiva durante tantos meses? Pues te doy un dato más. Hoy, Infolibre, estoy leyendo, el Constitucional se inclina por avalar que se impida a Jordi Sánchez. Es decir, el Constitucional ha hecho un pequeño sondeo Infolibre, apoyaría la decisión de que Jordi Sánchez no estuviese aquí presente. Pero es que eso también me parece una información, no sé cómo se basará las fuentes. En todo caso, el Tribunal Constitucional se pronunciará a través de una resolución, de un auto, de una sentencia. Ya sabe cómo somos los periodistas y a menudo solemos de peligrosos. También, claro, a veces nos pagan. 11:27. Por cierto, David Junquera, ¿el gobierno cómo está? ¿El gobierno de España? Es decir, cuando se ha enterado de lo de Puigdemont, ¿va a aceptarlo? ¿Cómo ve lo de Jordi Sánchez, lo de Turull? El gobierno, Antonio, está satisfecho. No había terminado ayer Puigdemont su alocución ante los medios y ya estaba mandando un mensaje a los WhatsApps de los periodistas que cubren actualmente información gubernamental para apuntarse el tanto, colgarse la medalla, decir que esto era fruto de la perseverancia del gobierno, ese movimiento de Carles Puigdemont, para asegurar que en ningún caso el expresidente va a vivir del erario público. Y sobre la designación de Sánchez, la calificaban en petit comité de provocación, decían que están a la espera de acontecimientos, pero que creen que Sánchez no va a ser en ningún caso presidente de la Generalitat, y alertaban, los servicios jurídicos están alerta, ojo a visor para ver lo que ocurre, para estudiar lo aprobado ayer en el Parlamento, por si hay que acudir corriendo de nuevo a los tribunales. Pablo Montesinos, el gobierno está convencido de que Jordi Sánchez no va a ser el candidato, ¿no? Sí, vamos a ver, sobre lo que aquí se está diciendo y concateno con la pregunta que me haces. El que el señor Sánchez pueda ir o no al pleno de investidura no lo va a decidir el gobierno, no lo decide el gobierno, no lo decide Mariano Rajoy, no lo decide Soraya Sáenz de Santamaría, lo decidirá el juez. Otra cosa es que el gobierno tenga una opinión sobre lo que está ocurriendo en Cataluña, evidentemente. ¿Y qué es lo que transmite el gobierno en fuentes oficiosas? Que, en opinión del Ejecutivo, el señor Sánchez no va a poder ser investido presidente porque el juez le va a decir que no. Pero si le dijera que sí, si el magistrado... ¿No sabe lo que va a hacer el juez? No, pero tiene opinión. Evidentemente el Ejecutivo interpreta la realidad, interpreta la situación política en Cataluña y puede decir si considera positivo o negativo. Y en términos judiciales, imaginémonos
que el magistrado dice, el señor Sánchez puede ir al debate de investidura. Nos vamos al plano político y ahí sí que tenemos opiniones públicas tanto del presidente Rajoy como de la vicepresidenta Santamaría. Y yo creo que tiene ahí razón el Ejecutivo. ¿Puede el señor Sánchez cumplir con las obligaciones del presidente del Gobierno de Cataluña al 100%? No, no puede. ¿Por qué? Porque está en un proceso judicial, porque está imputado, porque tiene derechos fundamentales. No. Vamos a ver. Hemos dicho que si puede ir al debate de investidura, sí o no, lo decidirá el magistrado. Pero desde el punto de vista político no es el presidente, no es el presidente ideal. No, claro. Y después irá no cercena tus derechos fundamentales. Claro. No. Pero yo estoy hablando, tu libertad, te priva temporalmente de libertad, pero tus derechos están intactos. Es más, fíjate si están intactos, que ha sido candidato. Que sí. Podía ser elegido. Pero yo estoy hablando desde el punto... yo estoy hablando... Las listas, estaba en prisión. Antonio, yo estoy hablando yo desde estoy planteando el punto las dudas. de vista... O sea, a mí me parece... Oye, vamos a ver, a mí ver al presidente de la Generalitat en una celda me parece que es imposible. Es decir, imposible de funcionamiento. Pero constitucionalmente hablando... No sé cómo se va a argumentar. Tus dudas, voy a terminar tan solo un segundo. Tus dudas me parecen razonables. Veremos lo que dice el magistrado. Desde el punto de vista judicial, si el magistrado dice que puede ir al debate de investidura, me parecerá correcto y hay que respetarlo. Pero desde el punto de vista político, un candidato a presidente del Gobierno de Cataluña que está en un proceso judicial, que está en prisión preventiva, que está imputado por delitos presuntamente... que está investigado por unos delitos muy graves. Yo lo que digo es que no es el candidato ideal a presidir el Gobierno de Cataluña. Y me hago una pregunta, ¿no tiene el mundo independentista ni un solo candidato que esté alejado de problemas judiciales para que la normalidad vuelva a Cataluña? Pero eso es la valoración política. De todas maneras, cuando tú dices que el Gobierno puede opinar, el Gobierno no debe de opinar con esa contundencia cuando está subyúdice, porque eso puede entenderse como un ataque a la independencia judicial, porque parece que está dirigiendo, pública, ahora parece que está dirigiendo, o da la sensación de que puede dirigir la resolución que pueda dictar el señor Llarena, que es el que en última instancia el que va a decidir sobre si puede acudir o no a la 11:31. Ahora mismo estamos viendo en directo desde Bruselas, ese hombre que ven ahí es el abogado de Carles Puigdemont. Comparecencia desde Bruselas de su abogado. Recordamos además que Puigdemont ha anunciado que acude a Naciones Unidas para pedir amparo. 11:31. Vuelvo con vosotros enseguida. Jordi Casas, analista de La Sexta. Buenas tardes, buenos días. Sí, buenos días. Jordi. No te oigo bien. Puigdemont renuncia. Dime. Provisionalmente. Pero vamos, aunque diga provisionalmente, va a tardar como mucho, muchísimo tiempo en volver a intentar aspirar a la presidencia, ¿no? A ver, ayer Puigdemont no tenía otra que decir lo que dijo, porque la presión que hay en el mundo independentista en Cataluña por el desacuerdo y desde que han aflorado las diferencias notorias entre PDeCAT, Esquerra y el grupo de diputados de Puigdemont, la gente no entendía tanta dificultad para proponer un candidato y el pánico al fracaso y que se convocaran elecciones es lo que ha hecho ceder en parte a Puigdemont. Puigdemont ayer lo que hizo es simplemente escenificar que él designa como futuro candidato a la autonomía de Cataluña. Él se guarda el papel de presidente de esta república que él defiende, pero le obligó la necesidad porque la presión es excesiva, es decir, el fracaso de nuevas elecciones no se lo podían permitir y el pánico a unas nuevas elecciones tampoco. Ahora esto no está tan Jordi, fácil, vamos a ver, esta misma mañana... Pero claro, elige a Jordi Sánchez y Jordi Sánchez va a tener muy difícil ser investido presidente. Sí. Por las informaciones que llegan, por lo tanto, el lío continúa. No, el lío es mayor porque esta misma mañana, mientras entrevistaba Jordi Basté al presidente Puigdemont, el portavoz de Esquerra Republicana ha puesto el nombre de Oriol Junqueras encima de la mesa. Es decir, la enemistad entre Oriol Junqueras, enemistad política y yo diría que casi personal, y se ha visto en las últimas declaraciones con Junqueras y Puigdemont es evidente. Pero es que Jordi Sánchez, que era presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, dejó de ser apartidista y decantó en favor de Puigdemont y dejó la estacada Esquerra Republicana. Por tanto, este es un candidato muy incómodo para Esquerra Republicana. Y de hecho, insisto, ya veremos qué alcance tiene, pero esta misma mañana el portavoz de Esquerra Republicana ha puesto el nombre de Oriol Junqueras encima de la mesa. O sea, veremos si finalmente en la ronda de conversaciones el nombre de Jordi Sánchez tiene o no
la mayoría para poder ser investido. Sí, pero yo tengo la sensación, Jordi, que Esquerra ahora mismo tiene que asumir Jordi Sánchez, aunque no sea su candidato favorito. Es verdad, es lo que tú has dicho, y me parece muy interesante esta frase de hoy, porque claro, uno de los hombres fuertes de Esquerra, Sergi Sabrià, Chescu Tapias, lo ha dicho esta mañana, Parlament de Cataluña, hombre, si estamos con la tesis del govern legítim y no puede ser Puigdemont, legítim, Junqueras. Tal y como comentáis, Antonio, esta mañana se retoman las negociaciones, pero no parece que haya un acuerdo total alrededor del nombre de Jordi Sánchez. Sergi Sabrià esta mañana en Catalunya Radio insistía que si la cosa va de restituir el gobierno legítimo, pues quien tiene la legitimidad de ocupar la presidencia de la Generalitat, ese es Oriol Junqueras. Per tant, el govern legítim queda clar que quan Puigdemont pren la decisió que pren ahir, qui li correspondria legítimament és a Oriol Junqueras. La proposta ahir va ser una altra, aquest matí tornen a haver-hi reunions. Bueno, hay cierta incomodidad en Esquerra, pero vamos, en este caso Puigdemont ha dicho Jordi Sánchez, y Jordi Sánchez yo creo que la próxima semana Roger Torrent es el candidato que va a presentar al resto en la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, y el viernes quizás haya pleno, pero claro. Pero Jordi, yo digo, es que hay muchas posibilidades, por la información que se maneja y que manejamos, de que Llarena diga que no. Por lo tanto, tiene que ser otro. Dicen Jordi Turull, pero Jordi Turull, si es presidente, que tiene posibilidades de ser presidente porque está en libertad provisional, no va a meter otra vez en la cárcel, va a serlo durante un ratito. 6, 7, 8, 5, 4, 3 meses. Aquí hay que tener presente una cuestión que es fundamental. Puigdemont sigue teniendo un grupo de diputados muy fieles. Y estos diputados bloquean cualquier situación. Por tanto, el poder de Puigdemont, si es verdad que ayer no pudo aguantar el Puigdemont sí o sí, que es el discurso que se hacía hasta ahora, por la presión y por el temor a unas nuevas elecciones, lo que es cierto es que estos diputados que dentro de Junts per Catalunya están con Puigdemont, tienen mucho poder, tanto que bloquean al grupo parlamentario, es decir, son mayoría en el grupo parlamentario. Por tanto, la negociación va a ser muy difícil. Quiero recordar que no hace mucho, en una entrevista, Puigdemont, refiriéndose a Junqueras, dijo que no se podía presidir la Generalitat desde la cárcel. O sea que esto valía para Junqueras y no vale para Jordi Sánchez. Por tanto, la situación de complejidad es enorme y hay un elemento nuevo que quiero poner encima de la mesa. Ayer la CUP cedió. La CUP había presentado unas enmiendas muy duras y finalmente cedió. ¿Por qué cedió la CUP? Bueno, porque hubo una presión tremenda, porque había pánico en diputados que están encausados y por tanto en libertad provisional, bajo fianza, que si volvían a votar en favor de la declaración de independencia como pretendía la CUP, se habría puesto en evidencia que engañaron al juez Llarena el día que les dio la libertad. Por tanto, el riesgo a que volvieran a entrar en prisión era enorme y por esto la CUP hizo marcha atrás. Pero la CUP tiene asamblea este fin de semana y este paso atrás que hizo la CUP ayer aceptando la transacción con Junts per Catalunya está por ver que las bases de la CUP se lo acepten y está por ver que en el proceso que hay ahora de investidura y de programa de gobierno del que no se habla, pero que habrá que poner encima de la mesa, acabe aceptándolo la CUP. Es decir, que yo creo que la situación está tan o más complicada que hace unos días, porque la presión de Puigdemont para intentar mantener que quien manda es él, que es lo que él intenta, decir que va a internacionalizar, y él se pone por encima con su Consejo de la República intentando hacer ver que manda. Esto puede generar una complejidad en la relación entre consejeros, entre Esquerra y Junts per Catalunya, que haga el gobierno francamente difícil. Pero veremos, aún quedan días, no va a ser tan fácil y creo que la situación tiene mucha complejidad política. Por cierto, una acotación a lo que decía el portavoz de Jueces para la Democracia. A ver, quien faculta al magistrado Llarena para decidir si puede ir al Parlamento o no el señor Jordi Sánchez es el Tribunal Constitucional, que en su último auto le dice que este señor podrá ir al Parlamento si se lo autoriza el juez. Por tanto, el Tribunal Constitucional es quien le autoriza al juez Llarena. Por tanto, constitucional la decisión que tome lo será, porque ha sido el propio Tribunal Constitucional quien le ha facultado para que lo haga, ¿no? Yo creo que este tema es menor, porque el nombre de Sánchez está puesto para tensionar, para seguir con la tensión con el Estado, que es el objetivo básico de Puigdemont, y ver si mientras tanto él alarga su poder desde Bruselas para influir. Poder que yo creo que cada día va a ser menor, pero que, insisto, puede dificultar muchísimo el día a día del nuevo gobierno. De todas maneras, dos datos importantes de lo que tú has aportado.
Hay asamblea de la CUP este fin de semana. La CUP también tiene que decidir algo antes de que se lo decidan por ellos. Y a la CUP Jordi Sánchez no les gusta. Tú sabes que a la CUP Jordi Sánchez no le gusta, porque Jordi Sánchez, para la CUP, es un hombre de Artur Mas y de David Madí, y eso a la CUP no le gusta. Y muy interesante lo que has dicho. Puigdemont dijo... Acabas de dar en el clavo. Sí, y muy importante lo que me has recordado, vamos a ver si lo escuchamos. Puigdemont dijo, no se puede ser presidente desde prisión, pero él plantea un candidato que está en prisión. Jordi, gracias por el análisis, un abrazo. Un abrazo, Antonio. José Miguel. Bueno, en línea con el análisis que hace Jordi Casas, que yo creo que aclara bastante bien la situación, reitero la idea que es la que él plantea. En el fondo todo esto solo busca un objetivo, que es alargar la tensión. Hay un elemento que el magistrado nos puede aclarar. En el fondo de todo esto, cuando hablamos de si hay derecho o no hay derecho, es decir, el planteamiento que está perfectamente marcado en el discurso de ayer de Puigdemont es la idea de que él, Puigdemont, ha designado y hace especial hincapié en que él le ha dicho al presidente del Parlamento quién va a ser el nuevo candidato. Le dice los objetivos, en el párrafo 13 le dice y le insiste que su objetivo es mantener la legitimidad de la República votada el 1 de octubre y ratificada el 27 de octubre, es decir, está mandándole, si uno de los elementos básicos que tiene el juez Llarena para decidir si permite o no que salga es la reincidencia. O sea, lo de Puigdemont es evidente y clarísimo que está diciéndole al juez Llarena lo que usted tiene que hacer es evidentemente impedir que vaya, porque yo le designo a que vaya a incumplir la ley y a hacer aquello por lo cual está en prisión preventiva. Y termino un apunte solo, muy interesante, hay un párrafo que lógicamente hay tanta información pero que pasa un poco desapercibido, que es el párrafo 9 del discurso. Lo centra especialmente, hace un recuerdo a los presos, los cita por su nombre incluso, e inmediatamente después lo equipara a los exiliados. En el mismo párrafo deja claro que decir, están los presos, pero que no se nos olvide, también estamos los exiliados aquí, y me ha llamado mucho la atención. En la entrevista, lo que dices, José Miguel, ha hecho lo mismo, ha equiparado esa situación, incluso ha dicho que él ha sido como culpabilizado, ha dicho textualmente, por el hecho de estar exiliado, exiliado entre comillas, en Bruselas y el resto en prisión. Y quiero añadir una segunda cosa sobre la cuestión de... Pero luego no llama... Se fue por su cuenta, no lo consultó. Ha vuelto Con Junqueras no lo consultó. Le llamó desde Bruselas y dijo, oye, que estoy en Bruselas. Ha dicho incluso que eso fue una decisión personal cuando sabemos que hay informaciones que dicen que Junqueras no lo sabía. No lo sabía seguro. Y luego se entera que está Puigdemont en Bruselas cuando recibe una llamada de Puigdemont diciéndole, estoy en Bruselas. Pues la frase de ayer es textual y es muy buena. No sé si la traduzco bien, pero dice, cada minuto que pasen presos o exiliados, equiparado absolutamente, se avergonzarán todos aquellos que tengan que decir. Quiero añadir una última cosa sobre la cuestión de Esquerra, que creo que es muy importante, y es, esta mañana le han preguntado sobre la petición de Sabrià, sobre que Junqueras fuese el siguiente candidato, y él lo que ha dicho es que esto no era Junts pel Sí, que recordamos que era la coalición, sino que esto era Junts per Catalunya y que por tanto era su candidato. Y en segundo lugar, ha dicho que ha lamentado no haber llamado a la mujer de Junqueras y ha dicho que él ha enviado cartas a prisión que le consta que algunas no le han llegado a las personas. Bueno, que no le han llegado, hombre, pues fíjate, mira que era difícil llamar en Navidad a la mujer de Junqueras y Neus, creo que se llama, ¿no? Neus, ¿cómo estén? Bueno, ha reconocido que ha sido un error. Es una información, perdona, Pastor, el objetivo. Buenos días. Buenos días. Lo habíamos contado en La Sexta, nadie lo había desmentido, habíamos contado que había enfado y tristeza porque la familia de Junqueras no había recibido ni una sola llamada, ni un solo mensaje de Puigdemont preocupándose por su situación. Y yo te diría que a día de hoy sigue sin ocurrir. Es verdad, como tú decías, que esta mañana cuando Basté preguntaba por qué no había hablado con las familias de algunos de ellos, él decía que había sido un error. No sabemos si lo ha rectificado o no desde esta mañana, pero en cualquier caso lo contamos en diciembre. No había llamado a la mujer, más allá de que tuvieran mejor o peor relación en ese momento, a la mujer del que era su mano derecha, teóricamente su vicepresidente del gobierno. Cristina Pardo lo ha dicho así, además, porque ha habido informaciones, intoxicaciones procedentes del mundo de Junts per Catalunya diciendo no, Junqueras de tiquitaca se sabía que se iba a ir una parte del gobierno a Bruselas. Mentira. Junqueras se entera cuando Puigdemont está ya en Bruselas. Cristina ha dicho eso y ha hablado también de lo de no llamar a la familia. Sí, lo que dice Carles Puigdemont es que él no ha traicionado a nadie, pero Oriol Junqueras no lo sabía. Jo no vaig parlar amb el vicepresident Junqueras aquells dies, però en tot cas la decisió que jo
aniria a l'exili és una decisió coneguda per gent. Lo que decíais, de que está equiparando en las últimas horas a los presos y a los exiliados, admite Carles Puigdemont que ha sido un error no haber llamado a la familia de Oriol Junqueras en estos últimos meses, pero dice que para él también es todo muy duro. És veritat, jo no vaig parlar amb la dona de l'Oriol Junqueras i és un error no haver-ho fet, no tinc cap problema en dir-ho, però crec que no hem d'entrar en un festival de retrets de qui t'ha trucat, qui no t'ha trucat. Tots ens hem sentit bastant ben acompanyats per tothom. Y hablando de su estancia en Bruselas, aún ha dicho una cosa más esta mañana en RACU, asegura que no hay dinero público para pagar su vida en Bruselas, que lo que es una vergüenza es que el Ministerio del Interior se esté gastando el dinero en revisar maleteros para evitar que Puigdemont vuelva a España. Primer ho paguem nosaltres, personalment, i gent que de la seva butxaca, del meu entorn, hi posa diners. Empresaris, amics. Amics. I segona, hi ha gent que voluntàriament expressa la seva solidaritat fent possible el sosteniment amb les limitacions òbvies del govern a l'exili. Ni un euro públic? Ni un euro públic, ni un euro de Gürtel, ni un euro de Florentino Pérez, ni un euro que han pagat la campanya de Ciutadans, ni un euro dels grans bancs i les grans caixes que han abandonat Catalunya, ni un euro d'aquesta gent. Hombre, duro estar en Bélgica cuando no tienes a familia, pues sí. Ahora, las cenas de Extremera y de Soto del Real no son similares. Los menús son distintos. Los movimientos. Tamaño de la estancia. Yo creo que, hombre, hacer comparativas con alguien que está en una celda en Extremera desde hace 137 días como Sánchez o Cuixart, o 4 meses llevan Ford y Junqueras, hombre, no me parece de mucho respeto. Pablo. No, la comparación es vergonzosa, como también es vergonzoso que el señor Puigdemont diga, no, lo que es que lo que no se puede consentir es que el Ministerio del Interior se esté gastando dinero para ver si vengo o no, que no vengo. No, mire, oiga, lo que usted debería de haber hecho desde el primer momento es no haberse ido. Lo que usted debería de haber hecho desde el primer momento es, como por cierto, el que fuera vicepresidente del gobierno catalán, acudir a los tribunales, dar la cara, aportar las explicaciones que considerara oportunas y enfrentarse a lo que ha hecho. Eso es lo que es una vergüenza, que el señor Puigdemont se hubiera ido y ahora esté fugado en Bruselas. Y con respecto al dinero público, ya veremos, porque estos señores estuvieron también repitiendo un día sí, un día también, que no iba a ir ni un solo euro público a financiar el golpe separatista, y después nos enteramos que utilizaron dinero público precisamente para eso, para las intenciones separatistas, por lo cual lo que yo espero es que el gobierno de España, y se ha comprometido la vicepresidenta Santamaría, esté vigilando para que ni un euro del erario público vaya para que este señor esté viviendo de gratis en Bruselas. Rajoy dijo en la pregunta parlamentaria de Albert Rivera, seguro que no, y Montoro dijo, bueno, ya veremos, pues en los pasillos del Congreso. Y por cierto, ya me conoces, por eso lo digo. Soraya dijo que no iba a haber urnas, ¿no? Y que no iba a haber consulta, ¿no? Pues el 1 de octubre yo vi aproximadamente unas 6.700. Sería una vergüenza que el gobierno de España 6.700 urnas estaban allí, vamos, te digo, allí. Un euro público fuera a pagar el casoplón en Waterloo del señor Puigdemont. El señor Puigdemont estará cobrando un sueldo como diputado, ¿no? Y eso es con cargo al erario público. Yo creo que ha renunciado al sueldo como expresidente, pero vamos a estar muy pendientes. Pero la ENC y Òmnium tienen mucho dinero, esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver, no lo sé, no estoy acusando a nadie. Asociaciones que en su día también recibieron dinero público, ¿no, Estefanía? Seguramente no le hace falta, claro, ellos reciben dinero de la Generalitat porque son asociaciones cívicas. Y ese dinero público de las asociaciones se va al señor Puigdemont. Pastor, ¿qué sueldo tiene, qué cobra? ¿Ha renunciado al dinero y a la estructura que tiene como expresidente establecido por la ley Puigdemont? Pues tenemos la suerte en el equipo, como sabes, de tener a Inés Calderón, sueldos públicos, siguiendo el rastro, y tiene contestación a eso. Inés Calderón hizo la consulta sobre si había renunciado o no al sueldo que le correspondería como expresidente, y renunció concretamente al sueldo. Ahora, y lo ha dicho esta mañana en RACU, va a intentar que sí que tenga la asignación de oficina, escolta y un equipo pues de asistentes, digamos, ¿no? Pero sí que ha renunciado al sueldo de expresidente, entre otras cosas porque tiene el de diputado, que si no recuerdo mal, igual me hacen hasta un fact-check en el equipo, eran como unos 40.000 euros porque es diputado raso. Pastor, por cierto, yo creo que es importante también recordar, no hay acuerdo cerrado y firmado entre Junts per Catalunya, Puigdemont y Esquerra. Están hablando, están permanentemente conversando,
se ha hablado de todo, hasta del reparto del gobierno, pero firmado, cerrado y ultimado y con lazo no está. No, y además quieren que esté firmado, que haya un papel donde pongan y se detallen. Lo decía antes Jordi, decía que tiene que estar repartida la estructura de gobierno, pero también, y muy importante, el plan de gobierno, hacia dónde van a renunciar o no a todos los planes que habían puesto en marcha. Y por eso sabría esta mañana, mientras estaba en RACU, Puigdemont decía que bueno, que puede ser Jordi Sánchez o puede ser Junqueras, porque los dos están en una situación muy parecida. Y hemos preguntado también si en esa negociación ya se ha avanzado el segundo nombre, el de Turull. Si no sale Jordi Sánchez sería él. Dicen que tampoco está del todo cerrado, aunque todo el mundo apunta que sería él, que sea el segundo nombre que Junts ponga sobre la mesa. Todo apunta que si no es Sánchez será Turull, y Turull, oye, está en libertad provisional. No creo que el juez diga, pues ala, a la cárcel. No ha hecho nada ahora para volver a la cárcel, pero si es candidato y es investido, claro, estará pero un tiempo limitado, porque luego casi seguro va a estar sentado en un banquillo y procesado por rebelión, que es por lo que le están investigando. Pero 11:49, Andrea Liao, en la prisión de Soto del Real, Jordi Sánchez, ¿tenemos alguna información de cuáles son los movimientos de sus abogados, por ejemplo? ¿Qué van a hacer respecto a si se le permite o no estar presente en la investidura? Porque imagino, claro, él quiere estar. Tenemos una última hora, Antonio, es que fuentes de la defensa de Jordi Sánchez nos confirman que van a pedir de nuevo por tercera vez la libertad de su defendido, de Jordi Sánchez, para que pueda ejercer sus derechos, pero no lo pedirán, ojo, hasta que él no sea designado de forma oficial como candidato para presidir la Generalitat de Cataluña. ¿Cuándo será eso? Pues previsiblemente la semana que viene, cuando Roger Torrent lleve a cabo esa ronda de contactos con todos los partidos. Decimos, el gobierno dice no puede ser, no va a ser. A lo mejor es que tiene tan buena información como nosotros, o mejor, respecto a lo que va a hacer Llarena, no porque le presione a Llarena, que no creo que Llarena sea tampoco un tipo presionable, sino que tendrá una convicción. Otra cosa es que es, para mí, muy debatible que se le impida a Jordi Sánchez estar presente. Digo, basándonos en los derechos constitucionales, basándonos en que es una persona que está en prisión provisional y basándonos en que a Juan Carlos Jordi un etarra se le permitió. 11:51, pero fijaros lo que dice Martín Di Maio, dirigente del Partido Popular, sobre Sánchez. Ponen de presidente a alguien que está en la cárcel, que tiene escasas, por no decir nulas, posibilidades de ser presidente. Por cierto, es la persona que estaba encima de los coches de la Guardia Civil que estaban destrozados y que precisamente llamaba a que todo el mundo se mantuviera en la calle, para tratar de evitar que hubiera un cumplimiento de una resolución judicial. Bueno, Aroca dice que no tiene posibilidades, dice nulas posibilidades. En Antena 3 lo ha dicho esta mañana, en Antena 3. Bueno, sí, es que yo lo he dicho y os habéis sorprendido mucho, como si no estuviéramos acostumbrados a escuchar al ministro de Justicia, no al ministro de Agricultura, no al de Justicia, adelantando decisiones judiciales. Es decir, algunas asociaciones de magistrados y magistradas... No, jueces para la democracia. Bueno, digo, jueces lo han denunciado abiertamente. Jueces para la democracia. Juezas y jueces para la democracia. Pero yo me refiero en términos genéricos que se ha denunciado con reiteración que el propio ministro catalán adelantase decisiones judiciales. No, yo quería decir una cosa con respecto a lo que estabais comentando, ¿no? Evidentemente, todos los días aparecen miles de críticas con relación al señor Puigdemont y sus seguidores. Las críticas, unas son acertadas, otras menos, pero lo que se ha demostrado es que estas críticas están siendo absolutamente improductivas. Yo creo que al señor Puigdemont, en las razones y sin razones, sobre todo en las sin razones que tienen, que son muchas y abundantes, lo que hay que responderle es con razones políticas de peso, con política. De nada sirve, pues, emperrarnos todos los días en señalar sus debilidades, que tienen muchísimas. Después, en otro orden de cosas y un punto y aparte, José Miguel Contreras, que es uno de los comunicadores políticos más importantes de este país, ¿no? Pues ha hecho una de cosas... comunicación política. Bueno, ha hecho... La política me refería a eso, me he expresado mal, quiero decir, un gran experto en comunicación política. Ha hecho algo con maestría, ha hecho la deconstrucción del discurso ayer del señor Puigdemont. Pero claro, en mi opinión, ha deconstruido la parte superior, la espuma del discurso, que es la parte narrativa, la parte épica, la parte propagandística, pero el señor Puigdemont no da una punta sin hilo y además no creo yo que sea ignorante en algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando tú dices, José Miguel, dice, este señor, el candidato, hará esto, esto y esto. Él sabe perfectamente que no puede decir eso. ¿Por qué? Porque en el derecho electoral y en el derecho político catalán, al mismo que en el español, no existe mandato
mandato imperativo. Luego, por tanto, su palabra no vale para nada, nada más que para enardecer a sus seguidores y para algún incauto periodista que vaya detrás del anzuelo. Y segundo, otra cosa dice, designa. Él no puede designar, pero sí puede proponer, porque es el líder del partido mayoritario. Y el partido mayoritario es el que propone al Parlamento candidato. Por tanto, no da puntada sin hilo. No, que no vayamos detrás de los anzuelos que lanza, porque son muy obvios. Claro, estoy de acuerdo contigo. Lo que yo intentaba concluir con esos datos es que el objetivo que tiene, como tú muy bien dices, realmente no es ese. Claro. Lo que busca es aumentar la tensión, que exista tensión. El otro error, que también habría que ver, que seguramente es que le interesa, hay otros partidos nacionales que posiblemente esa tensión es que les viene bien, porque la explotan a la inversa y tal. Aquí el problema es... El mismo pastel aquí comen dos, eso está clarísimo. Pero, Javier, hay una cosa de sentido común, que es, cuando algo quema, ¿qué hace falta? Si hay agua caliente, ¿qué necesitas? ¿Agua fría o más agua caliente? Aquí el problema es cuando alguien busca conflicto, ¿cómo se solventa esto? ¿Metiéndole más temperatura o apaciguando? Y aquí el problema es que posiblemente hay quien le interesa que todavía la tensión suba más. El nacionalpopulismo se ha instalado entre nosotros. Cristina Pardo, ha hablado Carles Puigdemont, renuncia, se retira, se aparta, elige a Jordi Sánchez, que está en prisión. Dice que da un paso al lado, que es una renuncia provisional, pero que quiere ser presidente, que la rendición no está en su vocabulario. Puigdemont. La rendició en l'exercici de les responsabilitats no forma part del meu diccionari. Probablement deuen tenir por d'això, de que jo no em rendeixi. És a dir, vol tornar a ser president de la Generalitat? Efectivament, és que el Parlament de Catalunya ha constatat que té la voluntat y la mayoría per fer-me president. Y una de las partes más curiosas de la entrevista de esta mañana en RAC1, ¿se puede ser presidente a distancia? Carles Puigdemont piensa que sí y lo compara, atención, con la UNED. Per exemple, jo des de Brussel·les podria perfectament fer una carrera universitària, a distància, i després treure'm un doctorat i governar una multinacional. Home, amb tota sinceritat, no és tan, diguéssim, complex tampoc gobernar o presidir un consell executiu. Contreras, como catedrático de la universidad, ¿uno puede hacer la UNED sin presentarse nunca a la universidad? Puedes estudiar y seguir las clases a través de medio, pero para examinarte tienes que ir a examinarte al centro asociado correspondiente. Y te encuentras con el profesor Llarena, y comparecer, claro. Si no, no se puede aprobar una carrera.